Buenas noches. Bueno, vamos arrancando de a poquito. Bienvenidos. Hoy se sortea el acordeón. Al final, cuando termine la charla con Uriel Quitay, que nos acompaña hoy, un acordeonista que también es luthier ahora, hace un tiempo, y va a estar charlando. Escucha, está muteado. Va a estar charlando un poco de la historia del acordeón, de las cosas técnicas del acordeón, y él les va a contar un poco. Lo que les recomiendo también, que se preparen una copita para el final, porque hoy vamos a brindar, porque la verdad que estas 6 clases fueron magistrales, tuvimos mucho nivel de todo, de personas, de música, de técnica, de estilos, de charla, estuvo genial, nos acompañó mucha gente, entonces nos merecemos un brindis al final. Aldo Taborda, ¿cómo anda, maestro? Maestro, ¿todo bien? Bueno, un placer saludarlos a todos. Tenemos 110 participantes y sigo admitiendo, así que, bueno, muchas gracias a todos por asistir, por estar, por compartir, por aprender, así que es un placer para nosotros. Tratamos de armar algo interesante. Por ahí no podemos cumplir las expectativas de todo. ¿Se me escucha bien? Se te escucha bárbaro. Bien, no podemos por ahí cumplir con las expectativas de todos, pero hacemos lo mejor posible. Así que bueno, hoy cerrando este primer ciclo lo tenemos a Uriel Quitay. Les comento ya que está, bueno, hoy hacemos el sorteo del acordeón y está, vamos a dejar la semana que viene sin nada, vamos a descansar un poquito. En lo personal, estudiar y hacer videos. Y la otra semana ya arrancamos con César nuevamente, que vamos a tener que vamos a tener la segunda tanda con Raúl Varelli de Paraná, va a estar Germán Fratarcangeli. Germán Fratarcangeli de Buenos Aires, va a estar Ignacio Hernández de Chile. El Chile Huevón Po. En Chile, ¿quién más tenemos, César? Bueno, tenemos la primicia para los que todavía no saben. Logramos que el maestro Raúl Barbosa se sume a nuestro Zoom, así que lo vamos a tener al maestro Raúl Barbosa en una de las clases. No va a ser la primera semana, sino va a ser la segunda semana. Así que de lujo total. También vamos a meter, un día vamos a meter una clase, vamos a repetir una clase a pedido del público con Aldo Taborda, con el maestro Aldo Taborda. Vamos a mostrar algunos ejercicios para principiantes y intermedios y algunos más avanzados que va a mostrar Aldo que la otra vez estuvo buenísimo, mostró una cantidad de cosas con la mano izquierda. Entonces, bueno, bienvenido Uriel Quitay, presentate, contanos un poco y de a poquito nos vamos metiendo. Como hacemos siempre, la dinámica es, acá en el chat pueden ir preguntando, ahora todavía ni lo abrí, ahora lo abro, pueden ir preguntando cosas que tengan duda o que quieran preguntarle a Uriel. Nosotros las cosas más relevantes, más piolas, las vamos a ir preguntándoselas, si no empiezan a abrir los micrófonos, si no se va a hacer un quilombo. Bienvenido, Uriel. Buenas noches a todos. ¿Se escucha? Se escucha bárbaro. Perfecto. Fuerte y claro. Bueno, muy bien. Bueno, hola a todos. Más que nada. Por favor. Bueno, gracias Aldo y César por la invitación, antes que nada. Como muchos de los que están acá en esta charla ya me conocen y saben que yo puedo hablar por los codos, así que adhiero al comentario de Aldo, que espero cumplir con las expectativas, por lo menos de mi parte en esta participación, que es poder brindarles en este corto tiempo que tenemos algunas ideas, conceptos y herramientas más técnicas con respecto al instrumento, tanto al uso, al cuidado y cuando vamos a adquirir, que son cosas que mucha gente tiene alguna idea, pero hay conceptos mezclados, hay mucho mito también. Yo soy muy partidario de romper con mitos viejos y bueno,
soy un técnico, entonces a mí lo que más me importa son los números, digamos, y me parece que está bueno tener una mirada, así hablando en general, más allá de los gustos de cada uno y el género que toque cada uno, poder tener un poco una mirada técnica con respecto al instrumento que tenemos y también cómo tocamos, porque también la manera de tocar influye en el rendimiento y en la vida útil del instrumento, así que me parece que no es menor poder tener algunas cuestiones técnicas en cuenta siendo acordeonistas, por más que no nos vayamos a dedicar a reparar y afinar, ¿no? Así que bueno, yo tenía algunas cuestiones preparadas, así como temarios, así que cualquier cosa, César, Aldo, me interrumpen para cualquier cuestión. Todo bien, está bien, son cosas que pasan. Bueno, hago una breve introducción para los que no me conocen. Yo, así como en lo geográfico, fui cambiando mucho de lugar, de vida. En mi oficio también, o sea, me dediqué a tocar la guitarra durante muchos años, luego me dediqué al acordeón y en los últimos aproximadamente 10, 12 años estoy abocado 100% a lo que es la lutería, tanto el trabajo artesanal, digamos, de lo que es afinación y reparación, como cuestiones más históricas, que a mí me gusta mucho saber de dónde viene el acordeón, cuál fue su evolución y por qué, digamos, entender desde la historia por qué algunos modelos son como son, y por qué algunos modelos son mejores que otros desde un punto de vista más objetivo, ¿no? Más allá de los gustos, que cualquiera tiene el derecho de que le guste un acordeón chino, por ejemplo. Yo siempre digo eso. Los acordeones chinos no diría que son malos como una certeza absoluta. Todo depende para qué y con qué lo comparamos, ¿no? Así que bueno, hoy me gustaría hablar un poco de algunas cuestiones que me parecen más relevantes para la gran mayoría. Que bueno, el primer tema que pensaba, como decía, algo que es relevante para todos los acordeonistas, o sea, los que tienen un interés por ahí no tan profundo, no tan amplio por la parte técnica, pero sin embargo llega el momento donde tienen que comprarse un instrumento y se encuentran con un montón de preguntas de terminología, simbología, cuestiones técnicas que por ahí no saben a qué se refiere. Entonces quisiera aclarar todo esto, o la mayoría de lo que se pueda, en esta oportunidad. Primero, con respecto al tamaño. Hay mucha idea, a veces errónea, con respecto al tamaño del instrumento. Por ejemplo, mucha gente, la gran mayoría de la gente, cuando piensa en el tamaño de un instrumento, piensa en los bajos. Por ejemplo, si yo quiero comprar un acordeón pequeño, entonces lo más probable es que tienda a decir, busco un acordeón de 48 bajos o de 60 bajos, por ejemplo. Y si quiero un acordeón grande, en tamaño, ¿sí? Ahora hablando solamente del tamaño del mueble, entonces lo más probable es que diga, busco un acordeón de 120 bajos. Voy a explicar por qué esto es muy relativo y no es siempre verdad. Primero, y lo más importante que tenemos que tener en cuenta, es que el tamaño del acordeón no lo dan los bajos, sino lo da el teclado. ¿Por qué? Simplemente por este motivo. Cuando estamos hablando ahora específicamente de acordeones a piano, ¿sí? La cantidad de teclas que tenemos en un acordeón me va a definir esta medida, el largo del teclado, ¿no? Que suele ser entre más o menos unos 35 centímetros aproximadamente hasta 52 centímetros. Hay un tamaño de tecla que se considera el tamaño profesional, entre comillas. Esto se usa más en Estados Unidos, que sería, digamos, el teclado completo de 19,5 pulgadas, que es aproximadamente 52 centímetros. Entonces, hay varias cosas a tener en cuenta. Si el acordeón es reducido o no. Más que nada, si el acordeón es reducido, estamos hablando del tamaño de la tecla. Más que nada del ancho de la tecla, ¿no? ¿Cuál es esta medida? Que obviamente, ¿no?
Si la tecla es más ancha, entonces a lo largo de todo el teclado me va a agrandar el mueble. En cuanto a los bajos, si yo tengo un teclado como acá de 41 teclas, que mide X, no importa cuánto, mide lo que mide según el tamaño de la tecla. Yo puedo tener 120 bajos, como en este caso, pero si yo quiero conservar esta cantidad de teclas, por más que yo le reduzca la cantidad de bajos a 60, a 48, a 8 bajos, a 80 bajos, el acordeón no tiene manera de achicarse en tamaño. ¿Sí? ¿Se entiende Uriel, esto? Sí. ¿te puedo preguntar algo, Uriel? Sí, 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 dale. Ya que estás hablando del tema. O sea Sí. que tranquilamente, si yo, ese acordeón que vos mostrás ahí, yo Sí. quisiera achicarle los bajos para, lógicamente, disminuir peso y transformarla en 60 bajos, simplemente se compra una máquina de 60 bajos o ahí mismo reducís fierraje, digamos, de esa misma máquina. ¿Cómo se haría ese trabajo? No, vos lo que estás hablando es de una modificación del instrumento. Se O podría hacer. sea, teóricamente se puede hacer todo. Ahora, si me preguntas, ¿tiene sentido o no? ¿O vale la pena? Yo te diría claramente que no. Porque, digamos, el trabajo es tan costoso por la cantidad de tiempo y de los materiales y repuestos que lleva que no vale la pena. Yo muchas veces le digo a la gente que por ahí quiere hacer tanto cambio de bajos como cambio de configuración de voces, que es algo que voy a hablar un ratito, le digo, hay que ver, obviamente cada caso es único, ¿no? Pero en muchos casos les digo, miren, me parece que lo que ustedes quieren es otro instrumento, ¿no? O sea, para hacer una modificación grande, como la que está diciendo vos, por ejemplo, de pasar un acordeón en 120 a 60 bajos, tenés que estar enamorado de ese acordeón y no querer largarlo por nada del mundo. Tiene más que ver con eso, con el valor sentimental, digamos, que uno le da, más que con cuestiones más objetivas del instrumento. Igualmente, si seguimos esta línea que estás proponiendo y a este mismo acordeón le sacamos esta máquina de bajos y le ponemos 60 bajos, no vamos a reducir tanto el peso. ¿Por qué? Una cosa es la mecánica de los bajos y otra cosa es la cantidad de voces que tienen los bajos. Y un acordeón de 60 bajos tiene la misma cantidad de voces en los bajos que un acordeón de 120 bajos, o de 80 o de 96. Ah, ¿sí? Bien. La cantidad de voces es la misma, a partir de 60 bajos, porque con 60 bajos, incluso en algunos casos 48 bajos, porque hay dos formatos de acordeones de 48 bajos. Pero para no confundirlos, digamos, hablemos de 60 bajos. En 60 bajos ya tenemos las 12 tonalidades. Son 12 hileras por 5 botones, 12 por 5, 60. Entonces, al tener todas las tonalidades, poder tocar en cualquier tonalidad, do sostenido, re sostenido, etc., mayores, menores, dominantes, lo que sea, ahí ya necesito sí o sí tener la misma cantidad de voces que un acordeón de 80 o de 120 bajos, donde simplemente se repiten, ¿no? Ustedes lo saben, se repiten la posibilidad de encontrar esos mismos acordes en la mano izquierda. Pero no es que hay más voces, y las voces es lo que da más peso. En cuanto a la mecánica, sí, podemos reducir, pero no vamos a reducir más. O sea, cambiar esto a 60 bajos, por ahí reducimos unos 300, 400 gramos, no nos va a hacer la diferencia. ¿Sí? Ah, ok, entiendo. Bien. Entonces, los formatos de los teclados a piano hay 3 o 4 que son los más comunes, que el teclado completo más grande tiene 41 teclas. Después hay algunas excepciones, como cualquier regla tiene su excepción. Hay acordeones de concierto, hoy en día más que nada se usa más en los acordeones de hoy. Teclados lo que se llaman extendidos, que tienen algunas teclas más de cada lado. Pero en lo estándar, 41 teclas es la medida más grande. Después pasamos a 37 teclas. 37 teclas puede ser de sol a sol o de fa a fa. Luego 34 teclas, les muestro un ejemplo. Acá tenemos 34 teclas. ¿Sí? Este es un 34 teclas 80 bajos reducido. Quiere decir que tiene una tecla más pequeña. En los acordeones de 80 bajos es donde
los de 80 y los de 120, donde más vemos variabilidad de tamaño, ¿sí? Porque, por ejemplo, a ver. Bueno, justo acá los que tengo son reducidos. Todos estos acordeones, estos tres, son de 120 bajos y 41 teclas. Y el teclado mide aproximadamente unos 46 centímetros, o sea, son reducidos, tienen unos 6 centímetros más que si no fuera reducido. Pero les muestro un ejemplo, ya que hablamos de eso. Acá tengo un acordeón de 90 bajos, que es una medida muy extraña. Lo voy a poner al lado del otro, para que vean. Este acordeón tiene el tamaño de un 24 bajos. Sin embargo, tiene 90 bajos, 34 teclas, lo mismo que el Scandali que acabo de mostrar. Se nota la diferencia de tamaño, ¿no? Y eso que estamos hablando de que este es un 120 bajos reducido. Perdón. Entonces, bueno, este es un acordeón muy especial porque nos da la posibilidad de poder tocar prácticamente cualquier tipo de música, en cualquier tonalidad. Está en tercera y cuarta, voy a hablar de ese tema en un rato, y sin embargo pesa 5 kilos y es muy chiquitito. Uriel, Sí. acá John Wick dice que hay acordeones de 45 teclas. Claro, esto sería una de las excepciones de las que hablaba antes. Hay acordeones de 47 y de 49 teclas también. Pero, o sea, no nos pongamos a hablar de todas las excepciones porque va a ser infinito. Claro. Yo trato de presentar lo que es lo estándar. Lo estándar es 41 teclas, 37 teclas, que es la cantidad de teclas más común para un acordeón de 80 bajos y 96 bajos, sobre todo los Hohner de 96 bajos son prácticamente todos de 37 teclas, de fa a fa. Cuando los italianos antiguos son de sol a sol, eso quiere decir que arranca en un sol acá y llega hasta un sol, ¿sí? Hoy en día en Italia también se usa fa a fa, pero son formatos, tiene que ver con lo que en definitiva piden los músicos. Por ejemplo, acordeones reducidos más pequeños, no hay tantos antiguos, pero hoy en día encontramos acordeones así chiquititos de 80 o 96 bajos con 34 teclas en cuarta y quinta, con casoto, con todos los chiches, en una caja chiquitita. Son cosas que ahora están apareciendo en los últimos 10 años porque la gente lo pide, digamos. Así que bueno. Te voy a preguntar, perdón, capaz que lo dijiste, pero sí. Estaba atento a eliminar gente que por ahí no era acorde al grupo. El acordeón que tenés ahí adelante, el rojo, ¿qué es? Capaz que lo dijiste y no lo escuché, perdón. En cuanto al tamaño, es 120 bajos, 41 teclas, pero bueno, como ya por la pinta se ve muy particular, ahora en un rato lo voy a presentar porque tiene varias particularidades. Es un acordeón marca Titano que se diseñó a final de los años 60. Porque bueno, hablando de historia, voy a tirar un bocado sin dejarme llevar demasiado. No sé si lo saben, pero el acordeón tuvo varios oleajes, digamos, y varias crisis. Hubo una crisis muy grande que fue en la Segunda Guerra Mundial, pero esa crisis tuvo que ver con factores bélicos y factores económicos que lo sufrieron en todos los sectores, digamos, de la industria. Después hubo una crisis en los años 60, a mediados de los años 60 y finales, que tiene que ver con cuestiones culturales, que es que el acordeón, que hasta ese momento, desde principios del siglo XX hasta por ahí, mitad del siglo XX, fue el instrumento más popular y más versátil también, ¿no? Por la portabilidad, por la cantidad de cosas que podemos tocar con él y el volumen que tiene para animar fiestas y todo lo que ya sabemos. Luego empezó a volverse más popular el rock and roll, el pop y todo esto. Y la guitarra eléctrica, y la batería, y el bajo. Entonces la gente los jóvenes empezaron a querer tocar la guitarra y tocar el bajo y esas cosas, y empezó a ser mal visto el acordeón. Si bien no es el caso tanto de Sudamérica, porque acá estuvo siempre muy ligado al folclore, como es el chamamé, el tango, en Brasil el forró, el lloro, etc. Entonces siempre estuvo como más inculcado en la cultura. Pero en Estados Unidos, que fue el mercado más importante
de Italia, en cuanto como comprador de acordeones, hubo una caída importante que tiene que ver con esto. Entonces, los muchachos de Titano dijeron, tenemos que inventar un acordeón que sea para tocar rock, ¿sí? Entonces, por eso es un poco la pinta. Bueno, ya que lo mencioné, lo muestro, así ya cerramos este capítulo. Primero, en cuanto a la pinta, bueno, ya vimos que tiene se parece más a una Ferrari que a un acordeón. Y en cuanto al diseño, bueno, también tiene, si lo miramos de este ángulo, este quiebre de acá del teclado es más pronunciado. Incluso hay algunas variantes de este modelo de Titano que tienen el teclado totalmente hacia atrás. Entonces la idea de esto es que la postura del acordeonista en el escenario sea más parecida a un guitarrista de rock, por esta cosa de tener la mano acá, como la mano derecha del guitarrista. Es un poco extraño por ahí pensarlo, pero bueno, los tipos tenían que inventar algo nuevo porque si no se iban a la ruina. De hecho fue lo que les pasó. Se fueron un poco a la ruina y cayó un montón. Desde los años 60, lo que había antes, cayó bestialmente la fabricación de acordeones. Así que, luego en cuanto al sonido, este acordeón está en tercera, que significa que tiene 3 voces en el teclado. Ahora voy a dar más detalles sobre este tema. Tenemos unos registros más habituales, como el basón, clarinete, bandoneón, ¿sí? Y luego tenemos un registro que viene a simular lo que es el sintetizador, ¿no? Que apareció en esa época, final de los 60, principios de los 70. Son 2 voces que en vez de estar octavadas, están con un intervalo de una quinta. Que quiere decir que cuando yo toco un do, me va a estar sonando un do y un sol a la vez, ¿no? Pero tocando una tecla. ¡Qué buena onda! Entonces, Quiero ese acordeón, la quiero. da para cosas experimentales, cosas contemporáneas. La verdad que tiene una sonoridad muy especial. Porque cuando tocas un acorde, por ejemplo, de 4 notas, están sonando 8 notas a la vez, ¿no? Por Uriel, ejemplo, sí. para el que no, sí. Para el que no sabe, Titano, corregime si me equivoco, viene de fábrica Victoria, ¿no? Claro, Titano, en realidad, la fábrica es Victoria. En Europa se comercializó siempre como Victoria y en Estados Unidos Titano. Victoria. Pero este acordeón también está fabricado por Victoria y la marca es Noble. O sea que esto sucedía mucho en la historia. O sea, alguien quería hacer un emprendimiento de acordeones. Y como el conocimiento, las herramientas y las fábricas estaban en Italia, iban a fabricar ahí. Entonces por ahí vos decías, yo voy a fabricar acordeones marca César Pavón, pero me lo va a fabricar, Victoria, Paolo Soprani, lo que sea. Claro. Y ellos te daban tus acordeones con tu nombre, tu logo, lo que vos le pedías, pero salían de esa fábrica. ¿Sí? Es muy común esto. Hay un montón de acordeones que el nombre que está inscrito acá no significa absolutamente nada. Es un nombre de fantasía. En la charla que teníamos en el WhatsApp, la otra vuelta de las marcas. Claro. Algo parecido, claro. Bueno, buenísimo. Sí, eso está bueno saberlo, ¿no? Porque... ¿Se da el mismo concepto en la mano izquierda con ese registro? No, en la mano izquierda la particularidad es que está en tercera, o sea, normalmente las 2 variantes más comunes en los bajos de los acordeones, tanto diatónicos como cromáticos, es que estén en cuarta, o sea, 4 voces por cada bajo, o 5. En este caso quisieron hacerlo más liviano por la cuestión de que iba a ser tocado estando parado y en un escenario y corriendo de acá para allá, como las bandas de rock. Suena así, no suena muy distinto, pero tiene 3 voces. Ahí sucedió algo.
bajos, como hay una superposición de voces por el tema de los acordes, donde cada botón que toco suenan 3 notas por lo menos, multiplicado por la cantidad de voces, que ahora lo voy a explicar, no se nota tanto. Después tiene otra particularidad que tiene una entrada de micrófono original de fábrica acá arriba, de plug, y una salida de línea acá abajo con potenciómetro y control de tono de fábrica, que esto significa, es muy extraño, o sea, son estas cosas experimentales que sucedían. Repetime por favor dónde tiene la entrada plug, que justo estaba admitiendo gente, perdón. Acá arriba, mira Aldo, acá arriba tiene una, como si fuera el plug de la salida, como la Harmonic acá abajo, bueno, lo tiene arriba. Esto sirve para enchufar un micrófono. Puedo cantar al micrófono mientras toco y en la salida de acá abajo me va a salir una mezcla de lo que yo canto con lo que suena el micrófono, con el acordeón. Así que para el que qué lindo chiste. sí, es un chiche y la verdad que muy loco. Impecable. Uriel, ¿el sistema ese electrónico es propio de la fábrica, de la fabricación? Sí, pero todo lo que es los micrófonos originales de los acordeones antiguos me refiero de los años 90 para atrás, o incluso 2000 para atrás, ya son obsoletos. También sucede que todo el circuito electrónico es muy sensible a corrosión, óxido y todo eso. Es muy difícil que suene bien. Es muy difícil que suene bien. O sea, cuando vos compras un acordeón que ya está microfoneado de fábrica y tiene 60, 70 años, lo más probable es que no te sirva. Si funciona, está bien, pero no va a tener una muy buena calidad, no va a tener ganancia. Es tecnología de hace 70 años, ¿entendés? Claro. O sea, en eso cambió mucho más que en la construcción de los acordeones. La tecnología de la microfonía cambió un montón. Bueno, hablemos entonces un poco de lo que es la cantidad de voces, que es esto que mencionamos antes. El acordeón está en segunda, en tercera, en cuarta. ¿Qué significa todo esto? No sé si se puede ver lo que está escrito acá. Igual lo voy a explicar. Acá dice, ¿cuántas voces tiene mi acordeón? Bueno, cuando nosotros decimos el acordeón está en tercera y cuarta, estamos diciendo dos cosas. Primero, que el teclado está en tercera, ¿sí? Eso significa que hay 3 voces por cada tecla que yo toco, ¿sí? Vamos a mostrarlo acá. Siempre hablando del máster. O sea, el registro máster lo que significa es que me habilita, me activa todas las voces del acordeón. En este caso, este acordeón está en tercera, pongo máster y suenan las 3 voces. Cuando yo toco una tecla, ¿no? Se escucha una nota, pero hay una superposición en octavas de notas. Es como tocar, por ejemplo, en un registro de una sola voz como clarinete, varias octavas a la vez, ¿no? Do, do y do acá. Y bueno, no me llega la mano hasta acá, ¿no? Tocar un do y un do a una octava más arriba es lo mismo que usar el registro bandoneón con una sola tecla. ¿Sí? Los registros, ¿no? Claro. O sea, cuando yo uso un registro como clarinete, ¿sí? No sé si los que están familiarizados con estos símbolos, ahora voy a compartir pantalla para hablar de la simbología de los registros. En la mayoría de los acordeones hay un esquema de puntitos, vamos a verlo, pero antes digo esto, en algunos acordeones en vez de los puntitos hay una palabra, como la mayoría de los Paolo Soprani, dice celeste, violín, corno, orquesta, esto, órgano, máster, etc. Esto varía, ¿sí?, según el fabricante. La palabra es, más que nada, es como una poesía, en el sentido de que es como el fabricante quiso describir ese sonido, que el compartimento que escuchamos se parece al violinista cuando mueve así el dedo y hace el efecto del trémolo en el violín. Tiene que ver con eso, pero es arbitrario. Me refiero a que los nombres pueden cambiar. En un acordeón dice celeste
y en otro acordeón dice violín, y en otro acordeón dice clarinete incluso, y estamos hablando técnicamente del mismo registro, ¿sí? Entonces, para cerrar este concepto, cantidad de voces en el teclado es la primera palabra que digo. En tercera, quiere decir que yo tengo 3 voces en el teclado, y mediante los registros yo voy a combinar entre esas 3 voces, logrando distintos sonidos o distintas octavas, más grave, más agudo, ¿sí? Con trémolo, sin trémolo, sí. Estamos mal. Sí, sucede mucho, o sea, se dicen cosas, y además Uriel. se dice, sí. Sí. ¿Qué? No, terminá y ahora te pregunto. Bueno, para no, porque responder... hay varias preguntitas Sí. para no... Está bien. Bueno, Sí, le respondo a Aldo. para no colgarnos tanto, ¿viste? Claro. Sí. Ahora te tiro de repente 5 preguntitas y hacemos ping-pong de preguntas y respuestas rápidas, sin profundizar. Dale, ¿te parece? Dale. Para que le respondo rápidamente a Aldo y me preguntas. Bueno. Me decís. Bueno. Sí, dale. Bien, lo más importante de lo que preguntó Aldo es el trémolo, porque el casotto lo tienen menos acordeones y tiene que ver más con algo que no vemos, que está dentro del acordeón y que da un sonido más profundo, más gordo, que no es de ninguna manera mejor ni peor, es una cuestión de gustos. Lo que sí es, objetivamente, es más pesado. Un acordeón con casotto es más pesado que uno sin casotto. Así que si vos pensás tocar parado y estar saltando y corriendo en el escenario, tocando música popular, por ejemplo, polka, tarantela, bella ciao y todo eso, no necesitas un acordeón con casotto. Si vos vas a tocar música clásica, bueno, ahí podemos empezar a discutir. En cuanto al trémolo, claro, el trémolo técnicamente significa una oscilación, o sea, un movimiento en la altura de la nota, ¿sí? Como por ejemplo, en la guitarra, cuando pongo el dedo y estiro la cuerda, lo que estoy haciendo es subir y bajar la nota, la frecuencia de esa nota, ¿sí? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, y me genera un efecto de guau, 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 ¿sí? Vibrato técnicamente significa otra cosa, es una oscilación en el volumen, es achicar el volumen y agrandar, no importa la velocidad, si es rápido o lento. Lo hago más bajito, más fuerte, más bajito, más fuerte, eso es vibrato. Y trémolo es la altura de la nota que sube y baja. El trémolo en el acordeón no es exactamente eso, porque no es que la frecuencia de manera absoluta sube y baja, sino que se logra con 2 notas que están desafinadas levemente entre sí, y lo que generan es una impresión que no es algo que sucede afuera, es algo que nosotros lo escuchamos por conceptos de psicoacústica que no voy a entrar ahora, pero muy interesante, es lo que sucede en nuestro cerebro cuando escuchamos 2 sonidos muy cercanos uno del otro, y el cerebro intenta hacer una información, digamos, un sonido de esos 2 o más. Entonces, el resultado de ese intento del cerebro es que escuchamos un batimento, ¿no? Un sonido que sube y baja, por ejemplo, como esto. Por ejemplo, ahí, si abro el fuelle, van a escuchar que la velocidad de ese trémolo es más rápida que cuando cierra, pero eso porque está desafinada la nota, ¿sí? Escuchen la diferencia. Cerrando. Entonces, para que la nota esté afinada, tiene que ser la misma velocidad abriendo y cerrando, ¿sí? Se entiende lo que digo, ¿no? De esa oscilación que escuchamos algo que hace guau, 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 digamos, para decirlo en criollo. Así que bueno, eso es en cuanto al trémolo, y algunos acordeones tienen trémolo, como este que acabamos de escuchar, mientras otros no tienen trémolo. Por ejemplo, este acordeón está en tercera, pero no tengo trémolo, ¿sí? No tengo el registro violín. Es afinación plana, seca, como dicen en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces,
Entonces me va a servir para determinados tipos de música. Por ahí no me va a servir tanto para tarantela y este tipo de cosas. Sí me va a servir para tocar jazz, para tocar música clásica, para tocar tango. ¿Sí? Porque el bandoneón, el instrumento bandoneón, es un instrumento de lengüeta libre, con fuelle, muy parecido al acordeón, en segunda. ¿Sí? Cada lado del bandoneón tiene 2 voces. Y esas voces están octavadas sin trémolo, al igual que el registro bandoneón. ¿Sí? Si te parece, César, comparto pantalla 2 minutos para mostrar esto en gráfico para que lo puedan entender Sí. y después me preguntas, ¿dale? Así que comparto. No, A ver. seguí. Dale. Dale para adelante, después más tarde agarramos varias preguntas y seguimos. Dale. Lo que pasa es que Aldo tiene que habilitar que pueda compartir la pantalla. Está deshabilitado. Si podés, Aldo. Ah, bueno, dale, Aldo. A ver. Bueno, entonces lo que voy a mostrar ahora es cómo se ve en ese esquema de puntitos a grandes rasgos, sin entrar Ya ahora. está, ¿eh? Ya está. Sin entrar en grandes detalles, la cuestión de las voces. ¿Sí? Mientras tanto, mientras lo abro, les digo que en cuanto al segundo número, que es cuando decíamos en tercera y cuarta, cuarta, ¿se ve ahí? Sí. Bien. Cuando digo en cuarta, o sea, en tercera y cuarta, el cuarta se refiere a los bajos, que tengo 4 voces en los bajos. ¿Sí? 3 en el teclado, 4 en los bajos. Porque los bajos también, como les dije antes, puede variar. Puedo tener 5 voces en los bajos o hasta 3 voces, como en el caso, ahora no lo están viendo, del Titano ese que mostré. Bueno, esto algunos estarán familiarizados. Es lo que es la simbología de los registros en el acordeón. ¿Sí? Está escrito en inglés, pero no importa, varias palabras son las mismas. Lo que son los nombres, ahí me acerco. Acá a la izquierda que vemos bandoneón, basún o basón, órgano, acordeón, armonio, máster, violín, muset, clarinete. Es lo que yo decía que puede cambiar entre cada fabricante o cada modelo. ¿Sí? Es más una cuestión semántica, poética. Lo que nos interesa es esto que estoy mostrando ahora, los puntitos, ¿no? Entonces, cuando yo veo un registro donde en este círculo hay un solo puntito, esté acá abajo o esté, por ejemplo, acá en órgano estoy mostrando, imagínense este solo acá arriba, sería piccolo, o en el medio, uno en el medio, ¿no? Como por ejemplo este solo en el medio, sería clarinete. Eso significa que cuando yo activo ese registro está sonando una de las determinada cantidad de voces, sean 2, 3 o 4, en mi mano derecha, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Muchachos, una sola, muchachos y muchachas. Sí, sí. Acá tenemos bandoneón, por ejemplo, es un registro en segunda, o sea, un registro donde estoy usando 2 voces y tiene esta forma, un puntito arriba y un puntito abajo, que me está diciendo que estoy usando 2 octavas, ¿no? Distintas, como les mostré antes en el otro acordeón, una octava grave y la octava que le sigue hacia arriba. En el registro órgano, los acordeones que tienen piccolo, que es el puntito de arriba, también es un registro octavado, o sea que quiere decir que la distancia entre esta voz que suena acá abajo y esta voz que suena acá arriba es una distancia de octavas, en este caso de 2 octavas, no de una. Por eso hay un espacio en el medio. Pero si ahora bajando acá violín. En violín también tenemos 2. Puede ser, entre paréntesis, así o este otro. Esto ya es como muy detallista, ¿no? Es lo mismo, esto que esto, ¿sí? El punto es que en el registro violín también tengo 2 voces sonando, de las 3 o 4 o 5 que tengo en mi mano derecha, pero no está octavado, sino que están en la misma octava. ¿Ok? Están en la misma octava, levemente desafinadas entre sí, que es lo que me va a dar ese trémolo que hablamos antes. Si yo tengo doble basún, como dijo Aldo hace un ratito, voy a tener 2 puntitos acá abajo. ¿Sí? Es como acá arriba, basún, pero uno más. O sea, básicamente es lo mismo que
el registro celeste o violín, pero una octava más abajo. Luego, bueno, después están todas las combinaciones. Los acordeones que tienen muset, o sea, 3 voces en el medio, se ve así. Los acordeones en cuarta con pícolo, el máster se ve así como estoy mostrando acá. Los acordeones en cuarta con muset, en vez de pícolo, se ven así, porque tienen una voz grave y 3 voces medias. Acá tengo una voz grave, 2 voces medias y una voz aguda. Esto sería un máster en quinta, que tengo todas las posibilidades, y este sería ya el más completo de todos y el más pesado de todos. No recomiendo para los que tienen cintura floja. Bueno, luego en los bajos también, distintas combinaciones. Así se ven los registros de los bajos en los acordeones donde tienen el simbolito. Un máster de bajos en quinta se vería así. Son 5 octavas. La diferencia en los bajos en cuanto a los veces es simplemente que en los bajos nunca tengo voces en la misma octava, ¿sí? No voy a tener trémolo en los bajos, ¿sí? El trémolo solo es en la mano derecha, porque les puedo asegurar que trémolo en los bajos es un horror para nuestros oídos. Así que bueno, esta es la simbología general para tener en cuenta cuando ustedes quieren saber qué voces tiene tu acordeón, porque tu acordeón puede estar en tercera, como este que estoy mostrando, es el caso más habitual en Argentina, o tu acordeón puede estar en tercera, pero con esta configuración, que es el que mostré hace un ratito, el negro, que es la configuración más habitual en Estados Unidos o en Brasil. ¿Ok? Los dos están en tercera, pero con distinta configuración, distinta disposición de las voces y por ende va a sonar diferente. En Alemania se usa mucho acordeones en tercera que tienen, este es el máster. O sea, no tienen la octava grave. ¿Ok? Entonces el máster es simplemente un celeste con mucho trémolo. Así que bueno, eso en cuanto a los registros. Ya igual se reemplaza como se reemplazó en su momento el cifrado americano. Ya hay, como decía Luis Farías acá, ya hay nomenclatura, digamos, para el número de los registros. 16, 8, 4. Eso tiene que ver con el antecesor, el tatarabuelo del acordeón, que era el órgano de las catedrales. Entonces, cuando los numeritos que vos dijiste se refiere a pies, o sea, un largo. 4 significa 4 pies. Eso significa que el la, ¿sí? El la que corresponde a esa octava cuando vos activas ese registro, que sería el pícolo, el de 4 pies, era un tubo que medía 4 pies, que es más o menos 1,30 m de largo. El la, una octava, inmediatamente una octava abajo, ¿sí? Mediría el doble, me da una octava abajo, o sea, 8 pies y así. Tiene que ver más con... Pero, digamos, todo tiene que ver mismo con lo que decía al principio, ¿no? La historia del acordeón, y en algunos países se usan los números, en otros países se usa la palabra, en otros países se usan los puntitos. Para mí, volviendo al punto que decía al principio, los puntitos es lo más técnico, lo que me dice sin posibilidad de confundirme, digamos, qué es lo que está sonando adentro del acordeón cuando yo uso ese registro. ¿Entendiste, Aldo, no? Entendí. No, yo todos los catálogos que tengo y las acordeones nuevas ya vienen por ahí de las dos maneras. Claro. Algunos vienen directamente con números, algunos vienen con números y los puntos. Claro. Algunos vienen con las 3 cosas, o sea, depende de la marca, depende de todo. Exacto. César, si querés ir tirando algunas preguntas, ya estamos en 1 hora, hay que hacer el sorteo todavía. Si querés leer alguno del chat, si alguno quiere tirar alguna pregunta ahora. Dale. Ahí Disculpa, el nombre del registro que usaba la primera y la quinta, ¿cómo se llamaba? En este acordeón, bueno, los nombres de los registros son un poco diferentes porque responden a este invento, digamos. Se llama lead, L-E-A-D, que significa en inglés el sonido de solista, digamos, porque simula el sonido del tecladista solista tipo
para los que conocen Rick Wakeman, Emerson Lake and Palmer, o sea, esos tecladistas de los años 70, bueno, y usaban justamente un sonido en el sintetizador que estaba con ese intervalo de quinta. Gracias, maestro. Adelante, si alguien quiere, o César, si querés tirar. Tengo unas preguntitas, Uriel, acá que han escrito. ¿Sí? Dale. Acá pregunta, a ver, para que me perdí. Acá preguntan de qué material están hechas las voces de ese acordeón. Las voces de este acordeón, como absolutamente todos los acordeones, no hablemos ahora de excepciones, pero el 99% de los casos, las lengüetas, ¿sí? La lengüeta es esta parte, ¿sí? Que vibra, que es esto. Esa es la lengüeta. Y al marco de aluminio, bueno, al marco le decimos chasis a veces, marco, en inglés le dicen plate, bueno, en fin. La lengüeta siempre es de acero, ¿ok? Siempre es de acero al carbono, específicamente, no es acero inoxidable, es otro tipo de acero templado, más duro que el acero inoxidable, que es lo que hace que podemos tener voces así chiquititas y que puedan vibrar sin quebrarse al instante, ¿no? Salvo en los casos de las voces de mala calidad, digamos. Pero lo que puede cambiar es el marco, justamente el chasis, pero igualmente hoy en día el 100% de los acordeones tienen el marco de aluminio. Antiguamente, como vemos en los Hohner viejos, sobre todo en las verduleras Hohner, era hecho de zinc o de antimonio, que es lo mismo que el material del cual está hecho el peine del bandoneón. ¿Sí? Pero la lengüeta igualmente es de acero. Lo que tiene el zinc, o sea, el antimonio más que el zinc es un material más tóxico y sobre todo más pesado. Entonces, como ya sabemos, el acordeón es un instrumento pesado, los fabricantes optaron por el aluminio, que me da dureza y a la vez liviandad, ¿sí? Pero buenísimo. Las voces siempre son... Sí. Sí. Yo no quiero que leas la pregunta de Martín Rivero que dice ¿qué acordeón recomendás, italiano o alemán? Vamos a entrar en una discusión, no en una discusión, pero vamos a entrar en algo que no se termina más. Solo puedo hacer un pequeño, cortísimo comentario con respecto a esto, que para mí es una discusión que no tiene sentido, porque no existe, en muchos aspectos no existe el acordeón italiano puramente o alemán puramente, porque como creo que lo charlamos en el grupo, en el chat de WhatsApp, los acordeones de alta gama de Hohner son diseñados y fabricados en Italia, o sea que... Yo probé la Hohner del diseño de Frédéric Deschamps, sí. La Fun Flash, un misil alemán, o sea que para mí depende de la música, depende de un montón de cuestiones, sí. Pero sí. No es que uno u otro. Tal cual, es muy complejo, no se puede responder en una frase. César, ¿hay más preguntas? Adriana pregunta tips para cuidarlas. Sí, perfecto. Lo tengo acá anotado en mi listita, así que genial. Bien, esto no viene en ningún orden en particular, ¿no? No es de más importante a menos importante. Cuando guardo el acordeón o cuando lo transporto, por ejemplo, en un auto, avión, lo que sea, de esta manera, o sea, dentro de su estuche, su funda, lo que sea, pero parado. El acordeón tiene lo que yo le llamo las patas de los bajos, que son estas 4 patitas de acá, y están hechas para apoyarlo de esta manera, no de esta manera, ni menos, ni mucho menos, acostado, así. ¿Ok? Y les explico por qué. Tengo acá un caballete. Cuando el acordeón está así en esta posición, este es el caballete que contiene las voces. Queda la de los bajos así y la del teclado invertido.
Entonces las válvulas, que son los cueritos de acá, ¿sí?, quedan en una posición donde la gravedad no los va a estar tirando a ningún lado. En cambio, si el acordeón está acostado, el caballete queda así, acostado, y las válvulas que están acá abajo se van a ir de a poco curvando hacia abajo con su propio peso. Si voy en un auto y el acordeón está acostado, con todos los pozos, las lomas de burro y todo lo demás, va a saltar y va a estar tironeando. Entonces, si hago un viaje de 20 minutos, no pasa nada. Pero ahora hablando de mantenimiento en general, o sea, un acordeón que va a estar guardado todos los días en, qué sé yo, en una mesa, en donde sea, siempre recomiendo tenerlo en esta posición, ¿ok? Otra cosa que por ahí es lo más importante es cuidarlo de... Esperen que dejo salir al gato. El gato siempre está acá conmigo. Bueno, el tema de temperatura, condiciones climáticas, digamos, sobre todo en tiempos de calentamiento global. El acordeón es un instrumento de viento, que quiere decir que cuando yo abro y cierro el fuelle, está ingresando y saliendo aire al instrumento. Cuando abro el fuelle, el acordeón se llena de aire. Cuando cierro el fuelle, ese aire sale para afuera. Entonces tenemos que cuidarlo más que nada de mucho frío afuera y mucho calor adentro. Tenemos condensación, ¿no?, de humedad. Esa humedad de ambiente se transforma en agua, gotas. ¿Ok? Eso mismo pasa en las voces del acordeón, ¿sí?, que es un material duro y no poroso y muy frío, por cierto. Entonces, si el acordeón está en temperatura ambiente y yo de repente salgo un día de invierno en el sur, por ejemplo, sobre todo en el sur, y a mí me ha pasado también tocando en Bariloche, a las 2 de la mañana, un frío de cagarse, y bueno, de repente entra aire súper frío al acordeón de manera instantánea, y lo que sucede es que se me condensa la humedad que está en el aire, en el ambiente, adentro del acordeón, y puede generar esa condensación que hace que las voces estén más pesadas o no respondan. También puede hacer que los mismos cueritos, las válvulas, se me peguen, porque si se me forman gotitas minúsculas de agua acá abajo, va a hacer el efecto pegamento, digamos. Así que lo más recomendable es siempre templar el acordeón, que quiere decir cuando cambio de ambiente, de temperatura, de humedad, de lo que sea, incluso de presión barométrica, ¿no? O sea, no es lo mismo tocar acá en el Río de la Plata que tocar en la Puna o en el altiplano, ¿sí?, donde el aire es más liviano, ¿ok? Todo eso influye. Entonces, si en el caso de que tenga un concierto y vivo en el sur o en un lugar frío y tengo un viaje largo, por ejemplo, 2 horas y el acordeón se enfría, cuando llego al teatro lo dejo la mayor cantidad de tiempo posible al instrumento para que tome la temperatura de ambiente antes de tocarlo. ¿Se entiende? Eso es... No siempre tenemos el tiempo, pero eso es lo que recomiendo, digamos. Y otra cosa más, la última, que tiene que ver con el calor extremo. Bueno, habrán escuchado algunos de ustedes de casos donde dejan el acordeón en el baúl del auto un día de verano y ahí adentro del baúl levanta 50, 60 grados tranquilamente. Así que las voces que están pegadas con cera al caballete de madera se van despegando porque esa cera se derrite y ahí se me arma un quilombo importante. Así que nunca dejemos el acordeón adentro del auto, sea en el baúl o en la otra parte del auto, en verano. Si nos vamos del auto, llevemos el acordeón. No lo dejemos ni 20 minutos. Si hace No, mucho del auto calor, no, sobre... Luego... Che, Sí. Uriel, Sí. acá Perdón, dice una cosita- Iñaki una cosita- Zurigoy. Dale. Una cosita más que es importante para el ambiente de la música popular, chamamé, cumbia, etcétera, que tiene que ver con esto que estábamos hablando del cuidado. Como yo toco el instrumento, como decía al principio, va a influir en la vida útil y en el rendimiento. El acordeón es un instrumento que tiene un rango dinámico muy grande, quiere decir que puede tocar bajito, puede tocar fuerte. Pero hay un límite, todo el concierto, todos los conciertos, y el acordeón vive
bajo esas condiciones de estrés, porque lo estoy tocando muy fuerte todo el tiempo, entonces se me van a romper las voces, por más que sean de buena calidad, que sean las mejores voces del mundo, se van a romper. Eso. Dale. Sí, bueno, Si vos salís a tocar a la calle o tocas en ambientes donde no hay buena amplificación y tenés que tocar fuerte, bueno, tenés un acordeón para esos casos y después tenés otro para vos, para los momentos más íntimos, me parece. sí, sí, claro, claro. Bueno, Y tenés César, vamos posibilidad cerrando económica, Vamos dale. cerrando, perdón, con una preguntita ahí. No sé, ¿querés leer Bueno, Orlando, John ahí Wick, te tira dice, alguna data? ahí dice Iñaki Zuligoy, de casualidad, ¿sabrá Uriel si Cabagnolo también salía de una fábrica aparte o propia? Aparte o propia. No tengo mucho conocimiento específico sobre Cabagnolo. Que yo sepa, o sea, es un tipo de... También hay que ver qué pasaba hace 50 años y qué pasa ahora, ¿no? Porque con todas Está las bien. marcas fueron pasando de manos. Listo, Pero vamos yo con creo que... otra. Uriel, Sí, sí, dale. Uriel, disculpa, me meto a la conversación. Quería consultar, ya que tenemos acá, para mantener las teclas, el teclado limpio y blanco, Tenés ¿alguna que, sugerencia? Se puede limpiar y hasta sacarle brillo con un poco de autopolish, ¿no? Alguna crema así de ese tipo abrasiva, suave, ¿no? Con un paño, mucha paciencia y siempre poniendo la crema en el paño y no en el teclado, ¿sí? Para que no se me meta adentro. Y muy poquito y mucha paciencia y primero con la crema, después con paños. Como pulir bien. cualquier cosa, digamos. Bueno, acá van dos preguntitas más, Sí. Uriel. Sí. Mirá, son largas, pero bueno, te las Dale. tiro y vos dirás, te las digo las dos juntas. ¿Cómo recomienda microfonear el acordeón? Y la otra, que explique el registro Muset. Yo no sé si es más o menos parecido a lo que ya explicaste hoy de los trémolos y ese tipo de... De un instrumento que era parecido a la gaita y se usaba en Francia y tenía un sonido así muy estridente en el siglo XVIII. Y en cuanto al acordeón, se refiere a se refiere a un acordeón que tiene, como les mostré antes, tres voces en el medio, esto que estoy mostrando acá, muset, ¿sí? En lo técnico sería eso. O sea que son tres voces que están sonando en la misma octava, desafinadas levemente entre sí, pero como ya dijimos, dos voces desafinadas entre sí me da un trémolo determinado, con tres puedo aumentar ese trémolo. Pero todo también depende de cómo está afinado, ¿sí? Que esto es algo que más allá de la configuración de voces, tenemos que, siempre la afinación del instrumento también va a influir un montón en cómo suena, ¿sí? Y la otra pregunta, ¿cómo era? ¿La primera? ¿Cómo se recomienda microfonear el acordeón? Bueno, lo más cómodo para no estar lidiando con micrófonos que son externos y levantan todo el sonido de ambiente y son muy aparatosos por los cables y todo lo demás, lo más recomendable desde mi punto de vista es un micrófono interno, ¿no? Que se encuentra abajo de la parrilla, donde yo enchufo con una ficha, por acá abajo un cable plug y listo. Hay una marca que desde mi punto es la mejor, que es Harmonic, que bueno, Aldo y César la distribuyen en Argentina. Digo que es la mejor no por una cuestión comercial, sino porque he escuchado muchas. Hay otras buenas también, sí. He probado incluso algunas artesanales. Pero de lo que se consigue más fácilmente, bueno, hoy en día con la pandemia nada es fácil, pero en una vida pre o post pandemia pueden hablar con Aldo o César para esos. Otra opción más económica es un corbatero, que es el mismo micrófono que se usa para un saxo, un instrumento de viento, clarinete, lo que sea, que tiene un broche y uno puede
de esa manera ponerlo y quitarlo más fácil. Una de las desventajas con el sistema del corbatero es que si yo pongo un micrófono en el medio, me va a levantar con más volumen la zona del medio del teclado y con menos volumen. Entonces me obliga a tener 2 micrófonos acá y obviamente uno más en los bajos. Entonces estoy haciendo malabares con 3 micrófonos, 3 cables. Es incómodo. ¿Sí? Ya vamos a estar Definitivamente. dedicando una charlita a la microfonía y explicando el por qué y cómo funcionan y qué es lo más recomendable. En lo personal, con Harmonic yo he tenido una excelente experiencia y bueno, ya lo ves ahí a Richard Galliano, que es un ícono mundial microfoneando su victoria, su ocurrió en Victoria con estos micros, así que no es que lo digo porque lo tengo, sino que porque realmente funciona. Igualmente una cosita cortita, que cuando hablamos del micrófono, de microfonar el acordeón, estamos hablando para el vivo, para tocar en vivo. Si vamos a grabar en el estudio, y más parecido a lo que nuestros oídos escuchan cuando el micrófono está afuera del acordeón y no adentro del acordeón, ¿no? Pero bueno, para el vivo sí. Sí, yo grabé un par de discos con ambos, Sí. con el interno y con el externo. Depende de lo que uno busque también. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos cerrando, César. Gracias, Sí, Uriel, por el aporte. Me parece que me escucháis. Si puedo agregar una cosita y ahí escucho, que mencioné los cursos. Yo doy cursos y talleres sobre reparación y afinación. Va a haber un curso que se abre dentro de un mes aproximadamente. En esta etapa del mundo son cursos online, pero son cursos prácticos donde enseño la teoría, la historia y la práctica con las herramientas y todo lo demás de lo que es el trabajo artesanal de afinar los acordeones, reparar fuelle, mecanismos, teclados, bajos y todo lo demás. Así que los que estén interesados me contactan por Facebook, soy yo, Uriel Kitay con K, y bueno, algunos ya me tienen por WhatsApp. Así que bueno, eso nada más. Excelente, muchas gracias, Uriel. Ahí tiró toda la data. Bueno, sí, querido. Yo los dejo ahora. Voy a volver acá a mi familia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por prestar un ratito su oreja. Bueno, suerte al ganador y la seguimos. Abrazos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu curso. Anita Moyer Jensen. Nah. ¡Qué buena onda! Viste que te dije que era atroz. Le voy a decir ya mismo. Acá aparece la hija. Che, Sergio, bueno, te agradezco, loco. Y gracias, papá. Dale, te dejo porque estoy acá en vivo con toda la gente acá online. Gracias, che.